de Lobos Cadena 7. Presidenta, es importante este viaje que va a ser justamente a la zona fronteriza por el contexto que estamos viviendo. Mire, llama la atención que el día de ayer, quien está nominado para ser el embajador de México en Estados Unidos, perdón, al revés, de Estados Unidos en México, Ron Johnson, bueno, hace una serie de declaraciones todavía previo a ser ratificado por el Senado de ese país al respecto de lo que ha logrado México en materia de seguridad. Habla él justamente de avances importantes y de una satisfacción de parte del presidente Donald Trump por lo que se está viendo en términos de frenar el tránsito de aspirantes a emigrantes de cualquier nacionalidad, no necesariamente mexicanos, y el asunto de las medidas de seguridad que se han tomado en la frontera para frenar el trasiego de todo tipo de estupefacientes, incluido, por supuesto, el tema del fentanilo y otras drogas sintéticas. Preguntarle, Presidenta, su opinión al respecto y justamente qué marca este viaje que hace a la frontera al respecto de la relación. Pues es parte del programa de seguridad que tenemos. Desde que llegamos al gobierno planteamos que nuestra estrategia de seguridad consiste en 4 ejes, o consistía desde que lo planteamos y lo sigue haciendo, en 4 ejes. La primera es atención a las causas, que los adversarios políticos no le ponen ninguna atención, no creen que eso sea indispensable. Evitar que los jóvenes se acerquen a un grupo delictivo, esa es la atención a las causas. Mejorar el bienestar del pueblo de México y al mismo tiempo programas especiales para jóvenes que eviten que se acerquen a un grupo delictivo. Ahí pues es lo que ya existía con el presidente López Obrador y estamos fortaleciendo con la intervención en ciertas zonas por parte de todo el gabinete del Gobierno de México y los gobiernos estatales, que es lo que el día de ayer presentó la secretaria Rosa Isela: tocar casa por casa, preguntar a las familias qué necesitan, darle atención personalizada a las familias. La otra, por supuesto, es Jóvenes Construyendo el Futuro. La otra es esta, educación. Nosotros no queremos que ningún joven se quede sin educación. Queremos que cualquier joven que quiera estudiar la universidad pueda estudiar la universidad. Que los jóvenes que salen de secundaria no tengan por qué estar pensando ¿y ahora dónde voy a estudiar la preparatoria?, sino que cerca de donde viven haya una preparatoria que les pueda dar la educación que requieren. Siempre pregunto en los eventos, ¿qué es mejor, que los jóvenes estén en la calle o en la escuela? Pues es obvio, en la escuela. Entonces, este programa que presentamos ahora de fortalecimiento de las preparatorias técnicas, del bachillerato, tiene que ver con eso, con atender las causas, evitar que un joven piense que entrar a un grupo delictivo es una opción. Lo único que es eso, es una opción de muerte, no es una opción de vida. Entonces, eso es atención a las causas y es igual de importante que todo lo demás. Lo segundo es el fortalecimiento de la Guardia, que estamos trabajando mucho en ello, y en el caso de los estados, del fortalecimiento de sus policías. Lo tercero es la inteligencia e investigación, que es lo que nos ha permitido en esta coordinación integral dar resultados. Ayer, por ejemplo, hubo una detención muy importante en el caso de Sonora. Y cuarto, la coordinación entre el gobierno con la fiscalía. Ya hoy estaba leyendo en la mañana algunos comentócratas que ya no hay autonomía en la fiscalía porque viene a las mañaneras el fiscal. Por supuesto que hay autonomía, nosotros no intervenimos en sus investigaciones, pero tiene que haber coordinación. Y lo que hemos logrado es una mayor coordinación con la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, porque las fiscalías son quienes hacen las carpetas de investigación, quienes determinan si una detención en flagrancia tiene suficientes elementos para hacerlo carpeta, y coordinación entre los estados. Ayer estuvo el general secretario con
el secretario de Seguridad en Guanajuato con la gobernadora para fortalecer la coordinación y llevar paz al estado de Guanajuato. Entonces, esta estrategia es lo que nos ha permitido dar los resultados que presentamos ayer. 19 homicidios diarios menos entre septiembre de 2024 y por lo menos la cifra preliminar de marzo. 19 homicidios diarios menos. Por supuesto que esto lo ve Estados Unidos. Y además, en esta estrategia, pues ¿qué hacemos? Evitar que cruce fentanilo. ¿Por qué lo hacemos? Por razones humanitarias y además por la colaboración y coordinación que tenemos con Estados Unidos. Y la coordinación que hemos logrado también con nuestro vecino, guardando siempre la soberanía y la independencia de México. Entonces, pues esto es lo que ve, supongo, el embajador que todavía no llega a México, que ayer se reunió con el presidente Trump y que pues estará llegando pronto a nuestro país. Claro que sí, de hecho. Dos medios de comunicación, un medio nacional y un medio internacional, destacan hoy su desempeño. Digamos, el Financial Times destaca que la forma en la que usted ha reaccionado al tema de los aranceles y cómo esto ha beneficiado, digamos, su popularidad en el país. Un medio nacional destaca que el 92% de las personas están aprobando la estrategia que usted presentó para el tema de las personas desaparecidas. ¿Algún comentario sobre esto? Sí, es interesante, creo que ese es el Heraldo, ¿no? Quien saca la… Ayer estuvimos trabajando para garantizar para fortalecer las leyes que vamos a presentar. Se presentan ya el día de mañana al Congreso, las que presentó Ernestina Godoy el lunes. Y pues lo que hemos hecho es responder a una necesidad que es indispensable en el país frente no solamente el fenómeno o la situación del problema de desapariciones, sino en general para fortalecer la estrategia de seguridad. Entonces, 92% de las personas lo ve adecuado y pues qué bueno que se está percibiendo de esta manera. Ahora, ¿qué hay en México que nos fortalece mucho? Hay mucho pueblo. El pueblo de México hoy está muy alerta, muy consciente, sabe dónde informarse. Hace muchísimos años, cuando había una nota en una televisora, en una radio, en un periódico, era lo que dominaba. Y ahora no, la gente busca distintas maneras de informarse. Y la propia mañanera, pues es una forma en donde estamos comunicando permanentemente a la gente. Pero lo más importante es que hay una conciencia muy grande en el pueblo de México. Y el que no nos separemos del pueblo, el que estemos cerca, el que no caigamos en separarnos de nuestro origen, de nuestros principios. Imagínense si nosotros hiciéramos caso de lo que muchos comentócratas dicen, es que se tiene que separar de la 4T, es que no ha reaccionado adecuadamente, es que… Imagínense si ese fuera nuestra línea para poder decir cómo nos vamos a comportar y el proyecto de nación que tenemos. No, nuestra base pues es el pueblo, lo que piensa, y a lo que nos comprometimos, cumplir con lo que nos comprometimos y siempre decir la verdad. Entonces eso es lo que la gente nota y es lo que nos fortalece frente a la negociación con Estados Unidos. Porque nosotros tenemos principios muy claros. Nosotros nunca vamos a poner en negociación la soberanía, la independencia de México, el proyecto de nación que tenemos. Nunca. Y el estar fortalecidos con la gente
pues es lo que también ve cualquier país del mundo y en particular los Estados Unidos. Y también un esquema de respeto en las pláticas, en las negociaciones, en donde busquemos que siempre haya beneficio para México en primer lugar, porque es nuestra responsabilidad, pero buscar también que haya beneficios para nuestro vecino país y su pueblo. Y mientras ese sea el mecanismo, pues yo creo que va a haber respeto a nuestro país. De todas maneras, nosotros siempre, frente a lo que pueda pasar el 2 de abril, pues tenemos ya distintos planes que lo hemos estado anunciando. Entonces esperemos particularmente que para el 2 de abril todo salga adecuadamente para beneficio de nuestro país y de los Estados Unidos. Y en general, pues en las negociaciones con ellos, mantener la soberanía de nuestro país, la fortaleza del pueblo de México, el proyecto de nación y todo lo demás, ayudar a que puedan salir bien las cosas, con respeto. Muchas gracias, Presidenta. Otra pregunta más. En días recientes, Donald Trump anunció que pondrá aranceles a los países que le compren petróleo a Venezuela. México, ¿cómo puede beneficiarse de esto? Porque países como China ya decidieron no comprar petróleo a Venezuela para evitar este tema, pero también Rusia, Singapur, India, España, Vietnam le compran a Venezuela. ¿Cómo México puede beneficiarse vendiendo su petróleo? No, nosotros no estamos de acuerdo que se pongan sanciones económicas a los países. Ese es un principio de la política exterior mexicana. No solo es del gobierno que represento, sino en general. Y además eso establece la Constitución y eso es importante, porque no se afecta a un gobierno o a una persona, sino se afecta a un pueblo entero. Nosotros siempre hemos estado en contra del bloqueo a Cuba y eso lo vamos a seguir defendiendo y eso viene de hace mucho tiempo. Y tampoco estamos de acuerdo que haya bloqueos a los países, porque afecta a los pueblos. Para resolver los problemas siempre está la diplomacia y el diálogo internacional. Y nosotros recuerden que tenemos una política para el petróleo, que es que en México se consuma todo el petróleo que se produce. Durante muchos años México dependía de la exportación de petróleo. Después, esa política tuvo su máxima expresión. Uno cree que en la época del boom petrolero, que fue la época de López Portillo, y no, su máxima expresión la tuvo con Fox y con Calderón, que sobreexplotaron los yacimientos de petróleo en nuestro país, una irresponsabilidad enorme. Cantarell, que es el gran yacimiento que le dio tanto a México, un pozo, un yacimiento petrolero, pues tienes que explotarlo racionalmente para que te dé más petróleo por más tiempo. Si tú tratas de sacar más petróleo en poco tiempo, pues vas a generar condiciones en donde después va a ser mucho más caro sacar el petróleo que se quedó en el yacimiento por las características técnicas. Entonces, en la época de Fox se llegó a producir 3.2 millones de barriles de petróleo diarios. Es el máximo de producción que ha tenido nuestro país. ¿Para qué? Para exportarlo a los Estados Unidos principalmente. Inyectaron nitrógeno al yacimiento de Cantarell en vez de inyectar el propio gas que viene de la producción de pozos duales. Para extraer petróleo, pues tiene que haber presión para que salga el petróleo. Esa presión normalmente lo que hace es inyectar el gas del propio yacimiento. Pues en vez de hacer eso, que era lo más sencillo, lo que hicieron fue quemar el gas e inyectarle nitrógeno. Entonces, ¿qué ha pasado? Que ahí en Cantarell está contaminado el nitrógeno con el gas.
Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Pues para poder sacar ese gas, pues tienes que tener una planta que descontamine. Supuestamente se hizo una, lleva mucho tiempo eso. Es uno de los proyectos que tenemos nosotros para Pemex. Pero primero hay que sacar una buena parte del petróleo, que todavía, aunque es poco, queda en Cantarell, el que puede salir con menos inversión. Después cayó la producción, porque ese yacimiento pues, se fue terminando por su sobreexplotación. Hoy nuestro objetivo es llegar a mantener durante todo el sexenio 1.8 millones de barriles diarios. Y ese petróleo, refinarlo en nuestras propias refinerías y que se utilice para la gasolina que requiere México, para el diésel que requiere México. Entonces, no es incluso benéfico las sanciones, además de que no estamos de acuerdo nosotros que haya sanciones a los países económicas. Eso no beneficia a México porque nuestra política es explotar racionalmente y que ese petróleo se utilice para producir los hidrocarburos que requiere el país. Mi última pregunta, Así es, amigos de Netamex Noticias, como terminaron de escuchar esta información hoy miércoles 26 de marzo del 2025, pues el pueblo de México apoya a la presidenta Claudia Sheinbaum con un 92%. Los pianistas no se la esperaban y no solo la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene en un nivel sumamente alto, sino que también la ciudadanía avala su actuar ante las desapariciones. Y también la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció acerca de las buenas críticas y comentarios a favor del gobierno de México en el ámbito de seguridad que hizo Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, tras su designación. La presidenta indicó que todo se debe a la Estrategia Nacional de Seguridad del Pueblo de México y la disminución de delitos es algo, por supuesto, que lo ve Estados Unidos, así como evitar que crucen sustancias ilegales al otro lado. Bueno, amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y deja la manita arriba para que más mexicanos se enteren de esta noticia. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, cuídate mucho y nos vemos en la próxima.